¿Cómo están, estudiantes de quinto secundaria? Vamos a realizar el avance del tema correspondiente a este, esta semana, en el sentido de que tenemos que ver ahora el concepto de tipos de fuerza. Como verán, nosotros la última vez que nos hemos visto, estábamos viendo el concepto de primer tipo de fuerza que se llama peso, ¿no? ¿Qué es el peso? Como tal, el peso es la manifestación natural de todo cuerpo debido justamente a esa atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre ese cuerpo. Entonces hay una atracción entre ambos y a eso se lo denomina en términos simples como peso. También se le conoce en algunos lugares, en algunos textos como fuerza gravitacional. Dependiendo mucho el autor, nosotros vamos a convenir en manejar el peso de todo cuerpo con la letra W. Y obviamente para calcular el peso de todo cuerpo, tenemos que manejar esta formulación llamada masa por, o denominada masa por gravedad. No se olviden eso, hemos recordado o estamos recordando un poquito esta primera formulación. Para calcular el peso de un cuerpo, necesitamos multiplicar su masa por la aceleración de gravedad. En este caso, estamos en la Tierra por la aceleración de la gravedad de la Tierra. Acá la gravedad en el texto que estamos manejando, la estamos manejando como 9.81 metros por segundo al cuadrado, la aceleración, y de esa manera tenemos acá un instrumento que estábamos conversando en la anterior clase, nos permite medir, en este caso, la masa de ese cuerpo y por ende también podemos medir el peso a través de esta formulación, ¿no? Recuérdense que todo peso siempre tiene que ir en dirección vertical hacia el centro de la Tierra, o en este caso, en nuestro sistema, hacia abajo. Cuando nosotros tengamos siempre esa notación, recuérdense que el peso W es el producto de la masa de este cuerpo por la gravedad. En muchos libros van a ver de esta manera, quizás otros libros o bien la letra W y directamente coloquen eh, masa por gravedad directamente, pero ese producto siempre es equivalente a esta variable, ¿no? Entonces puede que en algunos libros directamente esté de esta manera. Como quiera que esté, ustedes recuérdense que estamos calculando su peso y eso es una fuerza más a considerar. Muy bien, por otro lado, ahora vamos a ver otro tipo de fuerza denominada, en este caso, fuerza normal. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal, como tal, se indica en el concepto, es una fuerza con dirección siempre perpendicular respecto de la superficie en la cual ese objeto está apoyado. Obviamente esto se manifiesta cuando un cuerpo está en reposo o directamente se está moviendo. Ahora, esa superficie de contacto genera una fuerza de reacción contra el objeto en el cual está eh, viniendo a apoyarse en esa superficie. Ahora, vamos a suponer que tenemos nosotros un objeto de cierta cantidad de masa y se está apoyando sobre una superficie. Puede ser una mesa, puede ser el mismo piso, dependiendo. Esa fuerza de reacción normal aparece cuando este objeto se apoya sobre esa superficie. Entonces, por efecto de la reacción de dicha superficie, entonces aparece esta fuerza de reacción normal. Recuérdense que la primera fuerza que hemos visto es el peso de todo cuerpo. Entonces, como este cuerpo de masa M tiene también su peso vertical hacia el centro de nuestro planeta, entonces nosotros no debemos olvidarnos dibujar. No lo hemos hecho en este paso porque estamos aprendiendo simplemente a identificar la fuerza de reacción normal, pero sin olvidarnos de que aquí también existe una fuerza llamada peso. El tema en discusión ahora es la fuerza normal. Esta fuerza normal siempre tiene que ser perpendicular, es decir, que con la superficie y este vector
se forma un ángulo de 90 grados. Acá tiene que haber 90 grados y de esa manera aparece esa fuerza llamada fuerza normal. De repente, si el objeto o un objeto estuviese sobre un plano inclinado, de igual manera, no importa si está sobre un plano inclinado, ustedes tienen que sacar la perpendicular, es decir, el vector que forme 90 grados sobre ese plano que está inclinado. ¿Sí? Entonces acá hay también 90 grados. Generalmente se lo denota un ángulo de 90 grados con una especie de rectangulito que denote que ahí tenemos 90 grados. Por esa razón, aquí está dibujada o graficada el vector fuerza normal. No, sin olvidarnos siempre que el peso de este cuerpo no va a ir tampoco en esta dirección, ¿no? Sino que siempre es vertical. No importa cómo esté posicionado el cuerpo, si está sobre una superficie horizontal o sobre una superficie en plano inclinado, el peso no cambia de dirección. De esta manera ya tenemos entonces dos casos muy comunes en lo que representa el análisis de fuerzas de diferentes cuerpos que están interactuando. Ahora, este caso es muy peculiar. Aquí, por ejemplo, tenemos una superficie que es, en todo caso, una pared, podríamos llamarlo así. Y sobre esa pared está justamente apoyada un objeto. Entonces, asumiendo de que este objeto se ha apoyado sobre esta pared, bueno, tendríamos que decir, este se va a caer directamente, ¿no? Pero por alguna razón, este objeto está apoyado. Entonces, al apoyarse sobre la pared, directamente, esta fuerza de reacción normal sale, ¿no? Sale de la pared, en este caso, en el sentido de haber reaccionado frente al apoyo de este objeto. Así que nosotros graficamos de esta manera. Y el ángulo o la perpendicularidad de este vector todavía se mantiene porque esta es la superficie y aquí hay 90 grados, ¿no? Supone que acá tenemos 90 grados y eso no va a variar. Y ya tenemos dibujado entonces el vector fuerza normal, sin olvidarnos que el peso, no importa si está de esta manera sobre la superficie, debe generar una fuerza en esa dirección. En ambos casos, aquí estamos representando un objeto, por ejemplo, más completo, donde este objeto está, o este cuerpo está sobre una superficie, por efecto de que está, en este caso, apoyando todo su peso en esa superficie, la superficie genera una fuerza de reacción normal por el principio de acción-reacción de la tercera ley de Newton. Entonces hay un equilibrio y el objeto, en este caso, podemos asumir que está en reposo. Al sumar estas dos fuerzas, ambas tienen la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Ya que si eso no ocurriese, significaría que este objeto está en movimiento. Puede que esté rebotando o puede que se esté, en este caso, hundiendo. Y para evitar eso, entonces estas dos fuerzas deben ser iguales. De esa manera, hemos identificado la segunda fuerza, llamada fuerza de reacción normal. Ojo que esta fuerza solamente va a existir cuando hay apoyo en una superficie. Si un objeto estuviese, en todo caso, si un objeto, por ejemplo, estuviese, vamos a suponer, estuviese colgándose, ¿sí? Estuviese colgando, aquí, este objeto, por ejemplo, no está apoyado en ninguna pared, ni en ningún piso, ¿no? Está colgando. Entonces ahí ya la fuerza de reacción normal no se tendría que graficar o tendría que asumirse que en este caso eh, lo podamos tener dentro de este tipo de sistemas. Pues son casos excepcionales. Muy bien. Ya han conocido entonces el segundo tipo de fuerza que tenemos más común. La otra fuerza que ustedes deben conocer se llama fuerza de tensión. ¿Cuál es esa fuerza de tensión? Es esa fuerza que se encuentra
en todo cable, cuerda, cadena o cualquier otro elemento donde éste se pueda tensar en el caso de que sea aplicado algún tipo de fuerza sobre ese material, ¿no? En este caso, aquí por ejemplo tenemos un bloque que está sujetado por un cable, ¿no es cierto? Y seguramente el objetivo es lograr subirlo o quizás mantenerlo en ese lugar sin que se mueva. Al originar este tipo de sistemas, en la fuerza que está dentro de este cable se le denomina fuerza de tensión. Y viendo la cantidad de fuerza o peso que va a mantener este cable, puede de que lo pueda aguantar, como en algún momento puede romperse si es que es más pesado que la tensión que se está soportando en este cable. Ahí existiría entonces un rompimiento del cable, pero si este cable es lo suficientemente fuerte como para mantener a este bloque colgado, entonces se puede estimar de cuánta fuerza está aguantando dicho cable, dicho alambre, soga, cadena, como quieran llamarlo. ¿Sí? Es muy importante entonces que toda fuerza de tensión se grafica saliendo del cuerpo. Siempre, si este es el objeto, como forma de vector, este se grafica con sentido hacia afuera o apuntando hacia afuera. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema donde yo quiero hacer el análisis en este pequeño punto. Imagínense ustedes, entonces, yo tengo el análisis y digo, acá voy a hacer el análisis en este punto donde se juntan los tres cables que estamos viendo aquí, o las tres cuerdas que están tensadas. Obviamente, aquí, por ejemplo, este cable está viniendo del techo con un ángulo de 40 grados. Acá tenemos un cable, ya nos dan el valor de la fuerza de tensión, en este caso nos dicen 30 newtons, y acá nos están dando otro cable que está sosteniendo a un bloquecito de cierta cantidad de peso. Entonces, haciendo a priori un análisis de fuerzas, podríamos asumir lo siguiente. Acá, por ejemplo, podemos graficar, volver a recalcar, aquí está el peso, perdón, la tensión de este cable. Otro podemos decir, acá de este punto está saliendo una tensión para este otro cable. Y aquí tenemos otra tensión que se origina en este otro cable. Como verán, hay tres tensiones a considerar. Y al decir que hay tres tensiones, hay que diferenciarlas, ¿no? Cuando les toque esto en algún problema, tienen que enunciar de esta manera. Por ejemplo, a este le vamos a llamar tensión 1, por ejemplo. Y diremos, esto vale 30 newtons. Este puede representar la tensión número 2 y este que represente la tensión número 3. En ese sentido, si fueran tres cables diferentes, tendríamos tres tensiones. Esa es entonces la manera de poder estimar o calcular diferentes tensiones cuando nos toque un problema con algún alambre o cable o hilo muy resistente ante el problema. Acá, por ejemplo, tenemos en las cuerdas, en los charangos, en las guitarras o en instrumentos de cuerda, siempre que estas están tensadas por efecto de generar ciertas notas melodiosas. Entonces, es importante que la tensión también se conciba en el arte o en la música. Si no estuvieran tensadas estas cuerdas, no generarían esos sonidos agradables. Ya saben, tenemos el peso, tenemos la fuerza normal y tenemos la fuerza de tensión, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta dichas fuerzas importantes. Hay otra fuerza más que la vamos a conocer más adelante, que es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Para entender un poquito cómo funcionan las resoluciones de problemas, por ejemplo, tenemos el denominado diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, como su nombre lo indica, nos ayuda en forma de una representación gráfica a mostrar todas las fuerzas que intervienen sobre un sistema o sobre un cuerpo cuando éste está siendo víctima de la aplicación de varias fuerzas, ¿sí? Entonces, todo este gráfico se traslada a un sistema de referencias que aquí, si se han fijado, aquí debería decir X.
Y, ¿no? Entonces, en un sistema de referencias X, Y, se genera el diagrama de cuerpo libre. Si se dan cuenta, acá, este mismo texto está casi representado en forma como semi-invisible, donde nosotros vamos a asumir de que todo este cuerpo lo vamos a centrar o concentrar en el centro de este sistema de ejes, donde vamos a decir que esa es una partícula que tiene la misma masa que este libro. Entonces va a ser más fácil unir a todos estos vectores fuerza que están interactuando. Hay una fuerza, no sabemos, en este caso ciencia cierta, cómo está representado, si por un cable o una mano. Lo importante es que estamos representándola vectorialmente, de tal manera que esa fuerza está haciendo de que trate de moverse el libro a la derecha, sin olvidarnos de que en esta mesa interactúan el peso y la fuerza de reacción normal. Cuando eso ocurre, cuando el objeto quiere moverse para el lado derecho, entre la superficie del libro y la superficie de la mesa, que son de diferentes materiales, existe unas ciertas irregularidades microscópicas donde interactúa un impedimento de que el objeto pueda moverse con facilidad al lado derecho. Por tanto, acá se genera una llamada fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción siempre va en contra del movimiento o de la tendencia del movimiento de la fuerza que se está queriendo originar para el otro lado. Es decir, en pocas palabras, si la fuerza se aplica para el lado derecho, la fuerza de fricción se apunta, o en este caso, eh, se opone ante dicho movimiento y a eso se denomina fuerza de fricción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si el objeto se quisiera mover para el lado izquierdo? Entonces la fricción cambia de sentido, pues se va para el otro lado. Siempre va a oponerse por el principio de acción-reacción al movimiento o la tendencia a que el objeto se mueva. Ahora, en este caso, fíjense cómo estas cuatro fuerzas ahora se encuentran a partir del origen en estos sentidos, ¿no? Y esto, al generar y al identificar en el diagrama de cuerpo libre, podemos fácilmente realizar ya las operaciones de equilibrio, en todo caso, de por qué razón estas fuerzas están generando que el objeto se quede quieto. Y eso sería importante, ¿no es cierto? Por más que hay una fuerza a la derecha queriendo moverla, la fuerza de fricción va a equilibrar ese sistema y obviamente si es que existe equilibrio, estas dos fuerzas al sumarse tendría que salirme cero, lo mismo que al sumar la fuerza normal con el peso, me tendría que salir cero. Aquí hay que definir una cosa muy importante. Hay que definir los signos, ¿no? Entonces, una convención entre ustedes y nosotros, diremos que toda fuerza que apunta a la derecha será un vector positivo y todo vector que apunte hacia el lado izquierdo va a ser negativo. Lo mismo con con las fuerzas verticales del eje Y. Si el vector apunta hacia el lado hacia arriba, diremos que es positivo, y si apunta hacia el lado hacia abajo, en el sentido opuesto, diremos que la fuerza va a ser negativa. Ese convenio entonces estamos realizando para que no haya confusión de resultados. Este diagrama de cuerpo libre es muy poderoso. Si nosotros podemos, en este caso, trabajar con este tipo de diagramas, cualquier cuerpo podemos analizar y podemos asumir que es como si fuese su radiografía, pero esa radiografía nos permite ver todas las fuerzas que intervienen en ese sistema. Obviamente, el diagrama de cuerpo libre se abrevia siempre con el DCL. Cuando hagamos diagramas de cuerpo libre ya no vamos a escribir todas las palabras, sino que vamos a abreviar con estas iniciales. Acá, por ejemplo, tenemos un sistema de dos cuerpos conectados a través de una polea por una cuerda, ¿sí? Entonces acá hay un equilibrio donde este objetito se está quedando quieto en este caso, combinado con este otro, pero si hacemos un análisis de qué fuerzas están interactuando en el bloque A y en el bloque B, acá al lado derecho lo estamos viendo, ¿no? Fíjense, cuatro fuerzas que están interviniendo en el bloque A y en el bloque B solamente dos, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con un plano inclinado y un ángulo de 45 grados de inclinación. Estos objetos están en equilibrio y aquí se generan las fuerzas que interactúan en el bloque 1 y aquí están las fuerzas que actúan en este otro bloque 2.
De esa manera se realiza el diagrama de cuerpo libre. Fíjense, no es lo mismo dibujar este modelo, digamos, artístico, que dibujar un diagrama de cuerpo libre, donde ahí se muestran justamente los vectores fuerza que interactúan en todo este sistema, ya sea de movimiento o de equilibrio. En todo caso, como estamos avanzando el tema o el concepto de estática, la suma de todas estas fuerzas me tiene que salir cero, como en este otro lado también. Esto está dentro de lo que es la página 37 y 38. Les voy a pedir que por favor lo pongan a su cuaderno, ¿no? Entendiendo mucho, o entendiendo bien lo que están haciendo y tratar de que con estos ejemplos, vaya más adelante, podamos realizar diagramas de cuerpo libre de otros tipos de sistemas sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, estamos reconociendo el método para poder identificar todas las fuerzas posibles en un sistema. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase. Por favor, completarse hasta la página que he mencionado, página 38. Y la siguiente clase iremos resolviendo ya algunos conceptos de equilibrio, tomando en cuenta algunos ejemplos. Muchas gracias y obviamente que esté muy, muy bien. Hasta la siguiente clase, joven.